nazi en Uruguay en la década del 30 y la década del 40. En el epicentro de esta historia está la construcción de la represa hidroeléctrica de Rincón del Bonete, su construcción y también las personas que participaron de ella, las negociaciones que hicieron por parte del gobierno uruguayo para que fuera una empresa alemana la encargada del desarrollo. Bueno, toda esta historia, que tiene obviamente otros ribetes que no comenté en esta presentación, están condensadas en el documental Memoria Sumergida, que tiene como guionista y director a Miguel Presno, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias, Miguel. Una posible presentación era esa que hice yo. El documental arranca por una historia puntual que es la del avión Cruz del Sur. Correcto. Que en el año 36 sale de Europa rumbo a Brasil para transportar correo hacia el continente, acá hacia América del Sur, y que desaparece cerca de la costa de Senegal. En ese avión estaba la propuesta económica inglesa para la licitación de Rincón del Bonete. Bueno, algunos entienden que fue un boicot porque Alemania y el gobierno uruguayo en todo caso tenían la intención de que fuera una empresa alemana la que construyera esta represa. Correcto. Capaz que arrancamos por ahí la conversación, pero también para saber qué es lo que quisieron contar con Memoria Sumergida. Bueno, no, primero quiero aclarar, muchas gracias por la invitación, por supuesto. El guión es un co-guión con Santiago Sanguinetti. Bien. Es un dramaturgo uruguayo, supongo que lo conocen. Él también, yo vivo parte del año en Alemania, él también, entonces es un trabajo en conjunto. Aclarado eso, aparentemente si hay un sabotaje de la empresa Siemens hacia la empresa inglesa para que, digamos, no llegue a Montevideo la propuesta de Inglaterra y Siemens se adjudique, digamos, la construcción de la represa. Usted lo que querían contar era esa historia puntual de la construcción de la represa, digamos, las teorías conspirativas que había detrás, o también que querían plasmar la presencia de la Alemania nazi en Uruguay en esos años y la connivencia con el gobierno de Terra. Sí, va más por el lado de que el Uruguay en los años 30 era un país modelo para todo el mundo, eso no es nada nuevo, o sea, es un país muy avanzado para el resto del mundo. Entonces, cómo a partir de un país que vivía en una democracia en esa época, se pudo realmente detener un avance intencional de los alemanes para instalarse acá. Eso está, el documental está basado sobre todo en las actas del juicio que hubo del Estado uruguayo a un grupo de personas en el año 42, donde analizan justamente es eso, una invasión, una intención de colonizar el país por parte de los alemanes, los nazis, también en Argentina, en Paraguay. Hoy comentábamos antes de empezar el programa que después de haber visto el documental aprendimos un montón de cosas que no sabíamos de la historia de nuestro país. Okay. Cosas que quizás uno puede pensar que se podría enseñar en la escuela o en el liceo, en clase de historia, sí, es una buena pero propuesta. que no están ahí. Vos haces referencia justamente al gobierno de Terra y después la dictadura, a los vínculos con Hitler como canciller en aquel momento. Usás la figura de Mario Benedetti para situar el tema en un espacio que creo que personalmente me ayudó mucho a comprender la situación. Claro. ¿Por qué esta historia está tan... o cómo te enteraste vos de todo esto que te lleva a escribir esta historia que está fuera del radar de los uruguayos? Sí, yo me pregunto lo mismo, porque realmente yo todo el material que utilicé son datos que hay en internet, digamos, no descubro nada nuevo, pero son libros de los años 40 y 50, digamos, no es un material que yo haya descubierto recientemente. La respuesta de cómo me entero, hubo un billete, no me acuerdo si era de 100 pesos de la época, que tenía la represa de Rincón del Bonete en la parte de atrás. Y yo caminando por una feria encontré un billete de esos. Y vi la represa, a mí me gusta pintar, dibujar, es un lindo dibujo el que hay. Y dije, ¿qué será? Y ahí pone represa Rincón del Bonete, Doctor Terra, y ahí, a partir de ahí empecé a investigar. Y llegás a los 3, 4 libros que son los que escribió Brena Iturbide. Están las que eran los legisladores. Eran los jóvenes, exacto, eran jóvenes muy jovencitos que fueron los primeros que vieron que acá había alguna
negociación, algo turbio, por llamarlo de alguna forma, y son los que llevan adelante todo el juicio, que es algo que es relativamente rápido, porque empiezan en el 30, el juicio es en el 42. Sí. No, a ver, como decía, la historia es la historia de la construcción de Rincón del Bonete, que era digamos, un anhelo de Uruguay. Perdona que te corte. En el momento fue la obra de ingeniería más importante del mundo. O sea, no es una cuestión menor. O sea, es la obra de ingeniería más importante. No había en esa época algo de esas dimensiones. Sí, sí, está claro. Y entonces pero justo coincide, digamos, el impulso de la obra con la dictadura de Terra y con el auge del nazifascismo en Alemania y la presencia el interés de Alemania en posicionarse paralelamente a Gran Bretaña como posible facilitador de inversiones de obra. Y lo que sucede ahí es que básicamente Alemania finalmente a través de Siemens se queda con la construcción de la represa. Se instalan en Uruguay, en las inmediaciones del Rincón del Bonete, unas 40 familias alemanas que obviamente eso obliga a construir, digamos, que la escuela del lugar pueda impartir clases en alemán, que se genere una cultura muy particular en ese punto, pero de ahí, de los alemanes constructores a ese plan de colonizar Uruguay y convertirlo en una granja campesina, ¿cuáles son las conexiones? Bueno, lo que pasa es que ahí hoy, primero yo quiero aclarar una cosa, yo no soy historiador, toda la base, digamos, histórica del documental está avalada por Ana María Camus, que es una historiadora uruguaya que se dedica, tiene 3 doctorados al respecto del tema, o sea, es por ahí que yo estoy hablando un poco, digamos, desde el conocimiento como director del documental, pero no soy historiador. Pero hay que ver el contexto histórico, porque ¿qué pasa? Terra era el ministro de Economía de Valle. Y en 1925, Terra le dice a Valle que Uruguay tiene que buscar o plantearse tener un socio que no sea América, porque si pasa algo, Uruguay tendría que buscar en Europa. Llega la crisis del 29, que es la catástrofe, donde al año siguiente muere Valle y Terra accede por el golpe de Estado a la política y de ahí es donde se conectan con Alemania. Entonces, había un plan y un interés de, por lo menos Terra, de tener otro socio que no fuera Estados Unidos, y de ahí es el contacto directo. O sea, ya habían estado uruguayos en Alemania en el año 27, 28, porque todo esto es una gesta. Y no olvidemos que Hitler llega al poder por el voto del pueblo, por esta hermosa democracia que tenemos por todos lados, que de alguna manera puede llevar para un lado o para el otro. Entonces... Bien. Y ahí aparecen estos personajes que de alguna forma están conectados a la construcción de la represa, pero que también son investigados por los planes de eventual conquista del territorio uruguayo y que fuera... Sí, lo de conquista, volviendo a esa pregunta que tú me hacías, porque supongo que Alemania pensaba que iba a ganar la guerra después de la invasión a Polonia, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, Europa iba a estar destruida y había que alimentarse, era mucha gente para... De ahí es que llegan a ese plan de esta tierra fértil, donde tú tiras una semilla y crece de todo. Dijeron, bueno, esto es espectacular. El caballo de Troya fue la construcción de la represa, sí. Y atrás eventualmente había gente que entendía que el siguiente paso iba a ser tomar Uruguay como un granero para Alemania. En los textos y las declaraciones en el juicio es una colonia de campesinos. Hacer del Uruguay una colonia de campesinos. Eso hay 8 alemanes que son enjuiciados, uno de los cuales, si no me equivoco, es Fuhrmann de apellido, que es a quien le encuentran entre sus materiales este plan de poder invadir Uruguay en 5 días. Algo así, sí, por la carencia, digamos, de pólvora, que en Uruguay había pólvora mojada aparentemente. Todo esto ya te vuelvo a lo mismo. Estoy basado en claro. Pólvora mojada y 4 rifles. Era muy fácil en sus planes. Por suerte fracasaron a nivel mundial.
Y bueno, fracasaron hasta cierto punto. De todas formas, en la medida que en Uruguay se los investigó, en el 42, es que termina el juicio, ahí mismo los alemanes terminan retirándose de la obra. Se retiran de la obra, claro, ese es el cambio, digamos, a nivel global, ¿no? Los alemanes se retiran, Uruguay, la represa queda, digamos, detenida porque falta la mano de obra y faltan los ingenieros, y ahí es donde vuelve Uruguay a mirar a Estados Unidos. Entonces, las turbinas, la represa tiene 4 turbinas que iban a ser de Siemens, ¿sí? Esas turbinas nunca llegan aquí, venían en unos barcos, son detenidas en el Atlántico Norte. Una de las turbinas terminó en Mauthausen, en el campo de concentración, y General Motors es la que aporta la tecnología y la capacidad para aquí. Y se terminó con mano de obra local. Y se terminó con unos gauchos de bombacha y... Se pueden ver las fotos, es un gaucho de bombacha y alpargatas. Para quienes quieran ver el documental, en este momento, ¿dónde lo pueden ver? En este momento no tenemos como, si no lo quieren pasar acá en el canal. El mes que viene, a partir de febrero y marzo, que vuelve la actividad cultural, digamos, va a estar en Canelones, en Salto, aquí en algunos centros culturales. Ya hubo, el año pasado, a finales de año, estuvo en sala Nelly Goitiño. Bueno, de aquí a poco supongo que estará en internet para todo el mundo. Miguel, una cortita, de toda la parafernalia nazi que había en esa época, había banderas, o sea, se hacían desfiles con banderas, con la esvástica, la escuela tenía su bandera, la torre aérea tenía en su lámpara, digamos, un filamento, digamos, con la esvástica. ¿Queda algo de toda esa parafernalia? Bueno, que la lámpara, que es una lámpara de este tamaño, con la esvástica, eso está en el Museo de Rincón del Bonete. Se puede ver tranquilamente. Queda la obra, que lleva 100 años ahí, eso es impresionante. Digo, debería ser un paseo casi obligatorio para cualquier escuela y conocer un poco la historia del país, porque está muy abandonado y... Hay muchas capas también, ¿no? Porque existe también el pueblo Cardoso Chico, que desapareció por la construcción de la represa. Habían trenes, había un montón de... Digamos, memoria sumergida, como bien... El Uruguay moderno que ya no existe. El documental, Miguel Presno, director y co-guionista de este documental. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable.